En los primeros 17 versículos de Lucas 13, Jesús tiene una secuencia en su enseñanza que provoca transformación en los que escuchen y la crean. En primer lugar, habla de que todos necesitamos arrepentimiento. Una vez que somos parte de su propiedad, necesita que crezcamos en una relación sana con nuestro Señor y Salvador. O mejor dicho, necesitamos nosotros crecer para que a su tiempo podamos dar fruto o frutos. Y uno de los frutos que Jesús nos enseña a utilizar es hacer bien a los que lo necesiten, de acuerdo a la dirección que recibamos del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Oremos. Padre, qué preciosa es la enseñanza tuya, porque tú no solo muestras la primera parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, tú tienes incluida ya la parte del aprendizaje cuando enseñas. Media, la atención del alumno, la aceptación de la palabra y la fe que viene de ti. Eso es lo que te suplicamos hoy para todos los que en algún momento puedan escuchar esta y todas las enseñanzas tuyas. Señor, nosotros queremos ser solo instrumento en tu mano y te agradecemos por todos los que de alguna manera están interviniendo en la divulgación de tu palabra, en todos los ámbitos, en todos los medios, de todas las maneras, de esa multiforme sabiduría tuya, en que se están haciendo todos los esfuerzos en todo el mundo porque la gente pueda arrepentirse de verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces primero vamos a ver los versículos del 1 al 5 de Lucas 13. En ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. En la región de Galilea vivían algunos hombres de raza judía, conocidos como judíos, pero que habían nacido en esa región. Por nacimiento eran galileos. Además, algunas personas originarias de Galilea, o sea, gentiles, también habían abrazado la fe judía, ya que Jehová era su Dios. En ese momento de la historia, el Imperio Romano había conquistado el mundo conocido de su tiempo, por lo que dominaba también en Galilea. Los judíos, estamos hablando de la gente de raza judía, nacidos u originarios de Galilea, eran conocidos como judíos galileos. Estas personas eran doblemente rebeldes a Roma, pues como judíos tenían una historia y aspiraciones de dominio desde la época de David, el gran rey de Israel. Como galileos, en donde había una mezcla de judíos y no judíos, o sea, gentiles que eran, tampoco aceptaban el dominio de Roma. Según la comunicación oral, parece ser que en un momento de adoración, en el momento que hacían sacrificios, también como resultado de un desorden social, Pilato apresó y mandó ejecutar a un grupo de galileos. La expresión había mezclado la sangre de los galileos con los sacrificios de ellos es una forma figurada de decir que los actos se llevaron a cabo al mismo tiempo. El versículo 2 de Lucas 13 dice: respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Jesús hace mención de una forma de pensar muy humana y que se ha hecho en todos los tiempos. Esto es, la comparación y jerarquización de conductas. Pero Jesús, de forma tácita, de manera oculta, les hace saber que los pecados son pecados. Cuando alguien peca,
entra al grupo de los pecadores, sabiendo que el pecado separa de Dios. Que no importa quién lo haga, cuándo lo haga, cómo lo haga, de qué tamaño según los humanos. El pecado aparta, separa de Dios. Y dice el versículo 3 de Lucas 13, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús enfatiza en que todos y todas reconozcan y reconozcamos las faltas y se arrepientan y nos arrepintamos. De lo contrario, las consecuencias serán fatales. Dice el versículo 4 de Lucas 13, aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Aquí Jesús menciona otro incidente desconocido. La torre de Siloé, que fue construida dentro de la sección sudeste del muro de Jerusalén, que al desplomarse provocó un accidente mortal para varias personas. Dice el versículo 5 de Lucas 13, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cuando en la Biblia se encuentra la repetición de una palabra, de un pensamiento, es que esto es muy importante para Dios. Dios enseña a través de repetirnos, pero en este pasaje apenas vamos en el versículo 5 y 2 veces aparece la expresión, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Quiere decir, mucha atención. Conviene aclarar que no se está negando la muerte física, pero se enfatiza que si no hay arrepentimiento no se pueden confesar los pecados y el ser humano no puede vivir con Dios. Esa es la principal razón por la que las personas deben arrepentirse de sus pecados y reconciliarse con Dios, porque no saben cuándo puedan morir o cuándo van a morir. Arrepentimiento es un cambio de corazón y de forma de pensar que implica apartarse del pecado y buscar el perdón de Dios. Es un medio para liberarse de los pecados y recibir el perdón de Dios. En hebreo, significa que al darse cuenta de que va por un camino equivocado, la persona regresa, en este caso, regresa a Dios. En griego significa cambiar de opinión, al estar convencida que su opinión no era la correcta. Es en ese sentido que Jesús dijo, arrepentíos y creed al Evangelio. O sea, cambien su manera de pensar y acepten esta nueva noticia que ahora yo traigo. Otra forma de explicarlo es, arrepentimiento es experimentar cambios desde dentro, desde el corazón, para tener una apreciación clara de Dios, de uno mismo y del mundo. Implica apartarse de pecado y volverse a Dios confesando pecados en busca del perdón. Así que se trata de un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de rumbo y estilo de vida. Cambio de mente, yo pensaba que robar no era tan malo, muchos roban, o decir mentiras no era tan malo, pero ahora el Espíritu Santo viene y me dice, eso se llama pecado, eso te aparta de Dios, es necesario primero que cambies de manera de pensar y que vengas a Dios y que tengas el valor suficiente para confesarlo. Eso cambia mi manera de pensar. Un cambio de actitud, bueno, pues ahora sí sé que ya robar o mentir no está de acuerdo a la voluntad de Dios, dejo de hacerlo. Un cambio de actitud. Un cambio de rumbo. Ahora en lugar de ir a buscar a dónde robar o a quién engañar, busco trabajo, busco un trabajo honrado, busco otra forma y cambia mi estilo de vida.
Entonces, se trata de un cambio de mente, de un cambio de actitud, de un cambio de rumbo y estilo de vida. Veamos, el arrepentimiento requiere fe en Dios, fe en Jesucristo y fe en la obra del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Cada persona, el arrepentimiento requiere que cada persona entienda qué es el pecado y sienta verdadero pesar por haber pecado. Pues el pecado es contra Dios y nos separa de Dios. Confesar los pecados, eso es importante. Habrá que confesar los pecados con un corazón humilde, contrito y humillado. O sea, que de verdad nos sintamos mal. Que de verdad vengamos a Dios humildemente, humillados, entristecidos. Y confesemos los pecados, porque digamos, no, eso no está bien. No debe ser. ¿Cómo es que lo hice? Señor, perdóname. Y luego abandonar el pecado. No pecar más. Y si por alguna razón llegara a pecar nuevamente, iniciar el proceso y confesar nuevamente. Y por fin, el arrepentimiento implica la restitución. En la medida que sea posible, reponer. Por ejemplo, si yo le robé a alguien, puedo decir, bueno, con toda la pena, mira, hace tiempo yo hacía estas cosas, ahora pues ya junté el dinero, ya te compré lo que te había robado y lo destruí, yo te mentí, así no era, restituyo, trato de restituir, pero habrá veces en que no se puede hacer la restitución, porque lo realizado fue si alguien le quitó la vida a otro, si alguien, no sé, ya no se puede reponer, bueno, en la medida que sea posible, restituir. Todo eso implica el arrepentimiento. También es importante considerar que cuando un cristiano enfrenta dificultades más allá de lo que es normal, no significa que sea más pecador que otros. Los problemas no siempre vienen porque una persona peque. Además, en otro pasaje el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero les animó a confiar en Él porque Él había logrado la victoria sobre el pecado y el poder del mal. Además, cuando las aflicciones vienen sobre otra persona, no implica que seas superior a la persona que sufre. Bien puede Dios permitir esta experiencia para que los que sufren y los que no sufren disfruten de una buena comunión con Dios. Si estamos viendo que nuestros hermanos, algún hermano nuestro está pasando por situaciones bien difíciles, intercedamos por él, pero también intercedamos por nosotros. Puede ser que nosotros estemos, como decimos por aquí en la tablita. Así que Dios tiene planes. Y lo que más busca Dios para nosotros es que disfrutemos de una buena comunión con Él. A través de la Biblia, de la lectura y estudio de la Biblia, a través de la oración individual o conjunta, a través de la alabanza individual o con nuestros hermanos, a través de la koinonía, a través de hacer bien. Es disfrutar la presencia de Dios. Dice ahora, de los versículos 6 en adelante, una situación que Jesús presenta como ejemplo. Dice Lucas 13:6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Para Jesús, en el tiempo de su ministerio aquí en la tierra, se puede afirmar que la higuera de la que está hablando es Israel. Jesús había trabajado con el pueblo de Israel más de 3 años y justo era esperar cambios en la vida de este pueblo, pero no los halló. Dice el versículo 7 de Lucas 13, y dijo al viñador, he aquí,
Hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? El dueño tiene todo el derecho de cortar el árbol, porque cuidó la planta. Esperaba algún fruto. Sin embargo, el árbol no tuvo fruto. El árbol que se describe en el relato tenía la apariencia de ser un árbol fructífero, pero no había fruto. La sentencia fue para enseñar a sus discípulos en cuanto a la hipocresía y también los líderes religiosos corruptos de los judíos. Esta corrupción era el resultado de la falta de fe en Jesús. O sea, no creían que Jesús fuera el Mesías, no creían en Jesús como el Salvador del mundo. Ellos tenían otros conceptos muy diferentes. Dice el versículo 8 de Lucas 13. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. El viñador para algunos estudiosos es el Espíritu Santo, quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por ello intercede delante del dueño, delante de Dios Padre, para que le dé otra oportunidad a la higuera. Una de las funciones del Espíritu Santo es interceder por nosotros, delante del Padre y delante del Hijo. Por eso es tan importante que nosotros aceptemos la participación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice Lucas 13:9, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Dios da oportunidades para arrepentirse y dar fruto, pero al final los que no den fruto, pues serán cortados. La higuera también puede usarse como símbolo de la vida espiritual. Jesús espera que su pueblo esté atento y dé fruto en abundancia. Para ello es necesario que la relación con Él se fortalezca. Lo repetimos, se fortalezca mediante la oración, la palabra, la alabanza y la ayuda a los demás. Tendríamos que revisar, tú y yo personalmente, ¿somos parte? ¿Somos esas higueras? ¿Después de cuánto tiempo de sembrada una higuera da fruto? Porque no todas las plantas dan fruto al mismo tiempo. Las hortalizas en 3 meses están dando fruto, pero los robles en 30 o 40 años están dando madera buena. ¿Qué planta eres? ¿Qué planta soy? ¿Qué fruto debemos dar? ¿Qué tiempo debemos ocupar cuando venga el dueño y nos revise? ¿Qué vamos a ofrecer? Vamos ahora con los siguientes versículos. Empezamos en Lucas 13:10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Jesús enseñaba. La palabra que se traduce como enseñaba del griego quiere decir en una aplicación amplia, enseñar, instruir, aprender. En otras palabras, cuando Jesús enseñaba, no solo mostraba los conocimientos o los datos para que los alumnos los tuvieran a la vista. No solo hablaba para que los alumnos pudieran alertar sus sentidos de la vista y el oído. Generalmente el maestro tenía una aplicación práctica a sus enseñanzas que aseguraban el aprendizaje de sus alumnos. La sinagoga nace en el tiempo cuando los judíos fueron exiliados a Babilonia. Surgió como una forma de reunión para instruir y comunicar lo que contenían los escritos judíos. Era conocido o es conocido como la Torá. Y para no perder de vista las costumbres judías en medio de una influencia extranjera. Cada sinagoga, de acuerdo a su tamaño, tenía uno o varios hombres que se conocían como el principal de la sinagoga.
Este o estos se ocupaban de atender los problemas relativos al edificio y la planificación de los servicios, de las actividades y demás. Sinagoga es un término derivado del griego y significa lugar de reunión, y así se entiende al leer los escritos del Evangelio. Jesús acudía a la sinagoga porque era judío y de esa manera se relacionaba con el judaísmo que se practicaba en el periodo romano. Cuando Jesús estaba en la sinagoga y si le permitían, leía las escrituras. En base a ellas enseñaba y sanaba. ¿Cuáles escrituras? Pues los profetas, los salmos, el Pentateuco, lo que conocemos ahora como el Antiguo Testamento. Dice Lucas 13:11, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. En los tiempos de Jesús, en la sociedad judía, la mujer estaba destinada al hogar, dedicada a la familia, al marido que realmente era su dueño, a los hijos. La mujer estaba presente pero oculta, sin voz. Su opinión no contaba. No podían saludar en público a un varón. No debía aprender la Torá, el equivalente a las enseñanzas de Moisés, los salmos y los profetas, los escritos judíos. Se le consideraba impura por su constante estado de menstruación, o cuando estaba embarazada, cuando era el alumbramiento de su hijo. Siempre que tenía algo que ver con sangre, ella estaba impura. Cuando Jesús en un día determinado ingresa a una sinagoga, Lucas explica que entre la concurrencia había una mujer. Repetimos, en ese momento histórico las mujeres no contaban en la sociedad. Esa mujer andaba encorvada, había sufrido una flexión hacia adelante de su columna, parecida a lo que hoy se conoce como espondilitis anquilosante, o sea, una forma crónica de artritis. No se podía enderezar. El relato dice en ninguna manera. El relato precisa que tenía 18 años así. Esa posición era provocada por un espíritu de enfermedad. Cuando las mujeres no contaban, cuando nadie las veía, cuando no tenían que aprender la Torá. Incluso en la sinagoga había un lugar para las mujeres. Ya más adelante había un lugar para las mujeres. Dice el versículo 12 de Lucas 13. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. En el momento apropiado. Eso es lo que expresa la palabra cuando. Recordemos que Dios solo quiere hacer bien, esto es bendecir, decir o hacer bien. Este versículo hace referencia a varias acciones que en el idioma español se llaman verbos. La vio, la llamó, le dijo, eres. El verbo ver, el verbo llamar, el verbo decir y el verbo ser. La vio, la identificó, la descubrió. Era notoria la posición de su cuerpo. Ella estaba en la sinagoga en ese momento. Se entiende que era judía, que acudía a la sinagoga cada sábado. Recordemos que la sinagoga era el lugar de reunión para instruir y comunicar los escritos judíos de la ley de Moisés. La llamó. Pudo haber ocupado la palabra ven, pudo llamarla por su nombre, pudo haberle hecho una señal. No se sabe exactamente cómo, pero la llamó con el fin de que ella caminara hasta donde Jesús estaba. Le dijo. Otra acción importante es que cuando la mujer obedeció,
Jesús le dirigió la palabra que vivifica, la palabra que sana, la palabra que produce gozo. Mujer, eres libre de tu azote. Interesante. Jesús el Maestro le dirige la palabra a una mujer para darle una estupenda noticia. Eres, tiempo presente del verbo ser, existir, eres mujer. Pero eso nada tiene que ver con tu relación con Dios. En este preciso momento eres libre de tu azote. Disfruta ahora la libertad que tienes en mi nombre, en el nombre de Jesús. Porque por cierto, no tenías una enfermedad natural. Era un espíritu malo no tenía una enfermedad natural. Era un espíritu malo que le hacía tener así su cuerpo, sin descanso. Efectivamente, era un azote originado por la participación de un demonio, al que también se le conoce como espíritu maligno. Entonces los espíritus malignos pueden engañar a la gente, haciéndola creer que está enferma, naturalmente enferma. Sin embargo, existen también demonios que pueden hacer creer a la gente que están padeciendo una enfermedad, cuando en realidad están torturándola, lastimándola, exhibiéndola, burlándose de ella, haciéndola sufrir, porque no es lo mismo una enfermedad natural y un espíritu de enfermedad. Eso solo lo sabe Dios. Y se lo hace saber a sus siervos. Dice Lucas 13:13, y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. En la carta de Pablo a los Efesios leemos que Dios tiene una sabiduría multiforme. Esto es, tiene diferentes maneras para presentarse delante de los humanos y mostrarles su poder, su amor, su provisión, su liberación. En esta oportunidad se lee que Jesús puso sus manos sobre la mujer y enseguida fue liberada de ese espíritu de enfermedad. Así que de inmediato empezó a glorificar a Dios. Dice el versículo 14 de Lucas 13, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, sino en día de reposo. El administrador de la sinagoga no pudo decirle nada a Jesús. Sin embargo, su enojo se originó porque hubiera sido libre esta mujer en sábado. ¿Se fijan? No porque hubiera sido libre la mujer, sino porque fue libre en sábado, en día de reposo. Veamos, le daba más importancia al día que a la acción que se había llevado a cabo en ese día. Por eso se afirma que los judíos, sobre todo las autoridades religiosas de los judíos, le habían dado más importancia a que nadie hiciera algún trabajo en día de reposo que hacer bien a una persona. Dice el versículo 15 de Lucas 13. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. A la reacción del principal de la sinagoga, porque Jesús había liberado de su azote a una mujer judía, Jesús califica de hipocresía. Adjetivo muy apropiado. Pues los hipócritas dicen una cosa, pero realmente piensan y actúan de manera diferente. Jesús le aclara y le dice, si con los animales tú tienes consideración y realizas tareas para que tus animales estén bien atendidos, bien cuidados por ti, y a esta hija de Abraham, dice el versículo 16, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Los judíos de este tiempo respetaban el nombre de Abraham, a quien conocían como padre de la nación judía. Por eso Jesús apela al nombre de Abraham, colocando a la mujer como una de sus hijas, como su descendencia, puntualizando que tenía 18 años de estar atada por un demonio que le deformó su espalda. Para ese momento ya se había encorvado totalmente. Jesús consideró que si precisamente el día de reposo era para estar en comunión con Dios, compartiendo la alabanza, adoración y reflexión sobre los rollos, el hecho de que se pudiera ser libre de una ligadura que oprimía a una mujer era doble motivo de adoración. Por eso su extrañeza. Una mujer atada por la artritis o cualquier otra enfermedad de los huesos no debe estar más atada por las leyes del sábado.
El reino de Dios honra al individuo y realza nuestra dignidad. Al decir él estas cosas, dice el versículo 17, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Israel. La liberación de la esclavitud es el tema clave de esta historia. Jesús es el liberador que nos permite mantenernos erguidos, liberándonos de aquello que inclina nuestra cabeza de modo que solo vemos la tierra frente a nosotros. El líder de la sinagoga tiene miedo de enfrentarse a Jesús. En cambio, reprende a la multitud por buscar una cura en sábado. ¿Algo te dice Dios a ti? ¿Algo me dice Dios a mí? Tomemos lección y cambiemos. Eso es arrepentimiento. Dios te bendiga.